En una casa apartada de Valencia, donde una pareja vivía cada vez más aislada del entorno y convencida de que fuerzas invisibles los rodeaban, se estaba gestando una tragedia silenciosa. Lo que comenzó como ideas espirituales poco convencionales fue transformándose en un entramado de conspiraciones, enemigos imaginarios y desconfianza absoluta hacia el mundo exterior. Cuando una madrugada los vecinos vieron a una mujer desnuda huyendo entre los matorrales mientras gritaba sin control, el desconcierto fue inmediato. Pero lo verdaderamente estremecedor no era esa escena, sino la tragedia irreversible que ya había alcanzado a los niños dentro de ese hogar donde la realidad había dejado de ser un límite. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. María Gombau Mensúa tenía 28 años y provenía de una familia con buena posición económica. Sin embargo, crecer en un entorno acomodado no la llevó a desentenderse de las problemáticas sociales. Desde joven adoptó una postura crítica frente al modelo consumista, rechazando las imposiciones de la moda, las estructuras tradicionales y el estilo de vida dominante. Su inclinación era hacia una existencia más austera, conectada con la naturaleza y distante de los valores materiales que consideraba superficiales. Mostraba una fuerte sensibilidad hacia las causas sociales y ambientales. Le preocupaba el deterioro ecológico del planeta, apoyaba las reivindicaciones de pueblos indígenas de Sudamérica y se interesaba por conflictos que afectaban directamente a la sociedad española. Esa inquietud la llevó a involucrarse activamente en el movimiento 15M, conocido como el Movimiento de los Indignados. En el contexto de aquellas movilizaciones, que posteriormente inspirarían la llamada Primavera Valenciana, protagonizada principalmente por estudiantes que protestaban contra los recortes presupuestarios y la degradación del sistema educativo. María participó en manifestaciones que terminaron siendo reprimidas con contundencia por las fuerzas policiales. El 9 de junio de 2012 fue detenida frente a las Cortes Valencianas junto a otros jóvenes manifestantes. Aunque no ingresó en prisión, fue condenada a realizar trabajos comunitarios en una biblioteca. Tras recuperar la libertad, asumió un rol visible como portavoz de sus compañeros detenidos, reafirmando públicamente sus convicciones. La pareja de María era Gabriel Carvajal, un joven con una historia familiar diversa y dispersa. De origen belga, era hijo de padre mexicano y madre canadiense. Sus progenitores estaban divorciados. Su madre se trasladó a Canadá, mientras que Gabriel pasó gran parte de su vida en México, país donde cursó estudios de arte dramático. Su padre, Felipe Carvajal Aguilera, era un músico reconocido que desarrolló una importante trayectoria en Europa, particularmente en Bélgica. No resultaba extraño que Gabriel, influenciado por ese entorno artístico, se inclinara desde temprana edad por la composición musical. Con el tiempo comenzó a compartir canciones en redes sociales, aunque, según quienes lo conocieron, no mostraba una gran disciplina laboral ni apego por trabajos estables. No existen datos precisos sobre cómo comenzó la relación entre María y Gabriel. Lo que sí se sabe es que ambos vivieron una temporada en Bélgica y Francia, donde trabajaron en la vendimia, participando en la recolección de uvas para la industria vinícola. Aquella etapa itinerante formó parte de un estilo de vida poco convencional, que luego trasladarían a España. Tras su paso por otros países europeos, la pareja decidió regresar a España para establecerse de forma más permanente. María estaba embarazada cuando acudieron a la municipalidad de Rocafort para informarse sobre posibles ayudas sociales que les permitieran acceder a una vivienda. Sin embargo, aunque se acercaron a solicitar información, nunca llegaron a formalizar una petición oficial. Ante la imposibilidad o falta de gestión para obtener una vivienda social, optaron por ocupar una casa abandonada. Esta práctica se enmarca en el movimiento social Ocupa, que denuncia las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a una vivienda digna en España. La propiedad que encontraron estaba en condiciones deplorables.
El dueño había desalojado previamente a otros ocupantes, quienes, en represalia, destrozaron la vivienda e incluso intentaron incendiarla. Pese al estado ruinoso en que se encontraba, María y Gabriel decidieron instalarse allí y comenzar a rehabilitarla. Según testimonios de personas cercanas, lograron mejorar considerablemente el inmueble. Repararon estructuras, acondicionaron espacios e incluso instalaron paneles solares, lo que les permitió contar con suministro eléctrico y acceso al agua de manera autosustentable. Aquella casa ocupada se convirtió en el núcleo de su vida familiar y en el escenario donde nacerían sus hijos. En aquella vivienda que habían recuperado del abandono, María y Gabriel comenzaron a construir su proyecto de familia. Lo que para otros era una casa prácticamente destruida, para ellos representaba una oportunidad de empezar desde cero bajo sus propios términos. Fue en ese contexto donde nació su primer hijo, Amiel. Y menos de 3 años después llegaría Ishel. La casa ocupada en Godella se transformó así en el escenario de la crianza de ambos pequeños. A pesar de las carencias materiales y de su estilo de vida poco convencional, quienes los conocían aseguraban que ambos padres mostraban afecto hacia sus hijos. Los vecinos no los consideraban conflictivos. No eran especialmente sociables, pero tampoco generaban problemas graves. En ocasiones se escuchaban discusiones desde el interior de la vivienda o se oía a Gabriel cantar en voz alta durante la noche, pero nada que desatara alarmas inmediatas. Se sabía también que, de vez en cuando, acudían a la Asociación Solidaria de Godella para recibir alimentos. Económicamente atravesaban dificultades, pero públicamente la imagen era la de una pareja que intentaba salir adelante. Amiel, de 3 años y medio, asistía al colegio. Sus padres participaban en actividades escolares. Incluso colaboraron en celebraciones organizadas por el centro educativo, como el Día del Padre en enero de 2019. En el entorno escolar nadie cuestionaba el cariño que mostraban hacia el niño. Quienes frecuentaban a la familia coincidían en que María, especialmente, se desvivía por sus hijos. Jugaba con ellos, los llevaba al parque, a la piscina y hasta al club de tenis. A simple vista, pese a las limitaciones económicas, parecía una madre atenta y afectuosa, dedicada a cubrir todas las necesidades de los pequeños. Mientras tanto, la situación laboral de Gabriel era irregular. Había pasado por distintos empleos sin lograr estabilidad en ninguno. Su último trabajo conocido fue en un bar de la zona, donde realizaba tareas de limpieza y fregado por horas. El dueño del establecimiento lo describió como un joven raro. Hablaba poco, cumplía con sus tareas, pero mantenía una actitud distante. Un mes antes de los hechos que marcarían esta tragedia, fue despedido debido a reiteradas llegadas tarde. Esa pérdida de empleo agravó aún más la frágil economía familiar. En cuanto a su relación con el entorno, aunque no se les consideraba problemáticos, los servicios sociales municipales habían abierto un expediente en 2016 por conflicto de convivencia vecinal. Sin embargo, el proceso quedó archivado cuando la pareja se mudó de localidad. Aun con ese antecedente administrativo, la percepción general seguía siendo ambigua. Una pareja reservada, con dificultades económicas, pero aparentemente comprometida con la crianza de sus hijos. Detrás de la imagen de familia alternativa y aparentemente comprometida con sus hijos, existían aspectos que no eran de conocimiento general. La pareja consumía estupefacientes, al menos de forma ocasional. Principalmente marihuana, aunque posteriormente se afirmaría que también habrían utilizado otras sustancias más fuertes. En el caso de María, existía además un antecedente médico relevante. En 2017 había recibido tratamiento por un trastorno mental y se encontraba bajo medicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejó de tomar los fármacos prescritos. Esa interrupción del tratamiento sería un elemento que más adelante adquiriría una importancia determinante. Aunque en su entorno más cercano algunos estaban al tanto de ciertas dificultades, públicamente no se percibía la magnitud del deterioro que comenzaba a gestarse. Con el tiempo, las convicciones espirituales de la pareja comenzaron a adquirir un carácter cada vez más extremo.
no se trataba solo de creencias aisladas, sino de una mezcla compleja de ideas sobre reencarnación, extraterrestres, Illuminati, fantasmas y conspiraciones. A esto se sumaban prácticas que incluían sacrificios de animales y rituales que formaban parte de una cosmovisión cada vez más desconectada de la realidad compartida. Algunos amigos cercanos estaban al tanto de estas inclinaciones. Uno de ellos relató que en cierta ocasión Gabriel se ofreció a realizar una limpieza espiritual en su casa y apareció con una gallina muerta. También aseguró que en la vivienda de la pareja había huesos y calaveras de animales almacenados, y que Gabriel sostenía que Amiel, con apenas 3 años y medio, podía ver fantasmas. Para una amiga de María, aquel cambio no era natural. Ella creía que Gabriel había influido profundamente en su pareja, hasta el punto de lavarle el cerebro. Sin embargo, quien parecía comprender con mayor claridad la gravedad de la situación era la madre de María. Conocía los antecedentes psiquiátricos de su hija y vivía inquieta, sobre todo por la seguridad de sus nietos. Entre los pensamientos extraños de la pareja, María estaba convencida de que su esposo era la reencarnación de Jesucristo, y ella misma la de María Magdalena, y que todo tipo de enemigos atentaban contra ellos y sus hijos. Además, eran creyentes de la existencia de grupos destinados a rapto y abuso de menores, de tal forma que ellos crearon un sistema de vigilancia nocturna en turnos para cuidarlos mientras dormían. El delirio fue escalando. Llegó un momento en que dentro de esa construcción mental, todos los que los rodeaban formaban parte de una conspiración, incluida la propia madre de María. En medio de ese clima, María llamó al colegio de Amiel para comunicar que el niño no asistiría más, porque se mudarían de localidad. Desde el centro educativo, le indicaron que debía realizar el trámite personalmente. Ella aseguró que acudiría, pero nunca se presentó. La llamaron al menos en 2 oportunidades para que formalizara el procedimiento, y en cada ocasión prometía que iría, pero no lo hizo. La madre de María, que vivía cerca, permanecía atenta a cualquier señal de alarma. Un mes antes de los hechos, la familia pasó unos días en su casa. Durante una madrugada, María desapareció. Gabriel no mostró preocupación, pero la madre salió a buscarla y la encontró en la huerta, con la bebé de 4 meses en brazos, expuesta al frío de la noche. Al preguntarle qué hacía allí, María respondió que estaba buscando a sus ancestros. Se negó inicialmente a regresar porque aseguraba que su madre quería pegarle y encerrarla. Horas después volvió a escapar. El hombre, nuevamente, reaccionó con indiferencia. «Ya volverá», dijo. Tras ese episodio, la familia regresó a su vivienda. La madre de María, desbordada y confundida, decidió tomar distancia. Durante casi un mes, no volvió a llamar ni a visitarlos. Pero el 11 de marzo de 2019, recibió un mensaje de texto que la paralizó. «Gracias por todo, Creador. Me voy contigo. Adiós, mamá». El pánico fue inmediato. Interpretó que su hija estaba a punto de quitarse la vida. Sin perder tiempo, llamó a la policía y se dirigió a la casa de María. Cuando las autoridades llegaron, escucharon a un hombre pidiendo ayuda. Según declararían posteriormente en el juicio, encontraron a una mujer joven con un bebé en brazos. El encuentro fue tenso. María reaccionó con hostilidad al ver a los agentes y les reprochó no tener orden judicial para ingresar a la vivienda. En ese momento apareció Gabriel, explicando que el grito que habían escuchado era suyo porque su mujer y su suegra lo tenían harto. Al preguntarle por el mensaje enviado a la madre, Gabriel aseguró que ese tipo de conductas eran habituales en María, que lo hacía para hacerle la vida imposible a su madre. Los agentes comprobaron que, aparentemente, todos estaban bien y consideraron que se trataba de una discusión familiar común. Se retiraron del lugar. La madre regresó a su casa, pero no estaba tranquila. Al día siguiente, se informó sobre qué podía hacer y llamó al teléfono de atención a la infancia de la Generalitat Valenciana. Desde allí notificaron a los servicios sociales de Godella
que abrieron un expediente y comenzaron a recabar información con el centro de salud, el colegio de Amiel y la propia madre. La investigación se puso en marcha, pero ya era tarde. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. En la madrugada del jueves 14 de marzo de 2019, cuando apenas comenzaba a amanecer, los cuerpos de seguridad recibieron llamadas de vecinos alarmados. Aseguraban haber visto salir de la casa ocupada a una mujer completamente desnuda, gritando de forma desesperada. Según describieron, parecía llevar sangre encima y estaba siendo perseguida por un hombre. Ante la gravedad de los avisos, agentes de la policía local y de la Guardia Civil se trasladaron de inmediato hasta la vivienda de Gabriel y María. Al llamar a la puerta, quien los atendió fue Gabriel. Presentaba arañazos visibles en el rostro. Los agentes relatarían más tarde que se mostraba confuso. Dio a entender que los niños estaban en la piscina. Al dirigirse hacia ella, encontraron restos de sangre en el borde. Procedieron a vaciar el agua, pero dentro no había nadie. Las respuestas de Gabriel eran incoherentes. Ni los pequeños ni María se encontraban en el lugar. Ante esa situación, se activó un amplio operativo de búsqueda que llegaría a movilizar aproximadamente a 110 efectivos, incluyendo perros rastreadores y un helicóptero, con el objetivo de localizar a la madre y a los niños. Cerca de las 11 de la mañana, los perros sabuesos localizaron a María. Estaba desnuda, escondida dentro de un bidón situado a unos 350 metros de la vivienda familiar. Sus pies y piernas presentaban múltiples arañazos, compatibles con haber corrido descalza entre matorrales. Extraerla del interior del bidón fue una tarea compleja. Tras lograrlo, fue trasladada a dependencias policiales para ser interrogada sobre el paradero de sus hijos. Según los investigadores, sus respuestas no tenían coherencia. Habló de resucitarlos, utilizó expresiones incomprensibles como bucear y formuló explicaciones que no resultaban claras. Ante esa situación, se ordenó ampliar la búsqueda a los pozos de la zona, mientras continuaba el rastreo intensivo en los alrededores de la casa. Mientras tanto, Gabriel fue conducido al cuartel de la Guardia Civil. Allí también ofreció declaraciones confusas, aunque sostuvo que habían discutido porque María, durante la noche, habría intentado ahogar a su hijo en la piscina. Hacia el final de la tarde, María, ya más calmada, modificó su versión. Afirmó que al despertar esa mañana había encontrado a sus hijos muertos junto a la piscina. Dijo que no podía dejarlos allí y aceptó indicar a la policía el lugar donde los había enterrado. La mujer guió a las autoridades al sitio donde sepultó a sus hijos. Uno de los cadáveres estaba a menos de 100 metros y el otro a 150 metros de distancia desde la casa. Amiel estaba sin ropa y con rastros de sangre en nariz y cabeza, mientras que Ishel fue encontrada envuelta en un paño mojado y con la cabeza lastimada de forma brutal. En los terrenos cercanos a la vivienda fueron hallados cráneos y huesos de animales. Vecinos señalaron que esos restos no estaban allí antes de esa noche, por lo que se sospechó que pudieron haber sido colocados específicamente para algún tipo de ritual. En el interior de la casa se incautó un libro con escritos que parecían delirantes, centrados en conspiraciones y otros temas de carácter esotérico. Tras el descubrimiento de los cuerpos y ante las versiones contradictorias y carentes de coherencia de ambos padres, los dos fueron detenidos. Gabriel insistía en que no sabía nada. Declaró que María lo había despertado subiéndose sobre él desnuda, mojada y fría, incitándolo a mantener relaciones sexuales. Según su relato, al preguntarle por los niños, ella le habría dicho que los había matado, pero que podía resucitarlos encarnándolos en su propio cuerpo, donde estarían protegidos. A pesar de esa afirmación, Gabriel nunca avisó a las autoridades. Por su parte, María mantenía que cuando despertó los pequeños ya estaban sin vida cerca de la piscina y que su única acción fue enterrarlos porque no podía dejarlos allí. Al día siguiente de su detención, María fue trasladada a un centro hospitalario
para someterla a una valoración psiquiátrica que permitiera determinar si estaba en condiciones mentales de declarar. El dictamen médico concluyó que padecía una esquizofrenia no tratada y que probablemente había atravesado un brote psicótico durante la noche de los hechos. No obstante, no pudo establecerse con certeza qué habría desencadenado ese episodio. Mientras aguardaban el juicio, ambos permanecieron en prisión preventiva bajo un protocolo especial de vigilancia ante riesgo de hacerse daño a sí mismos. Por esa razón, estaban supervisados de manera constante, incluso por otros internos designados para observarlos. 2 años después, en junio de 2021, comenzó el juicio por el asesinato de Amiel e Ishel. 9 ciudadanos conformaron el jurado encargado de emitir el veredicto. La tesis de la Fiscalía indicó que ambos padres habrían sido partícipes del crimen, detallando que el hombre inculcó en la mujer la creencia de algunos ritos específicos para proteger a los niños, tal como un baño purificador que habría usado para violentarlos con varios golpes con un objeto y contra el suelo, con lo cual les quitaban la vida y luego los podrían revivir. Declararon al hombre como un manipulador que la tenía trastornada. Así también, para ella, indicaron que habría sufrido un brote agudo de esquizofrenia paranoide, que no le permitía discernir sobre lo que hacía. El proceso judicial dio inicio el lunes 31 de mayo de 2021. María compareció visiblemente distinta a como había sido descrita en los primeros momentos del caso, más tranquila y con varios kilos adicionales. Solicitó no tener contacto visual con Gabriel durante las sesiones, por lo que se instaló un biombo entre ambos y se desactivó el monitor que pudiera permitirle verlo. Durante las jornadas siguientes, desfilaron ante el tribunal familiares, amigos, agentes de seguridad, expertos forenses y los propios acusados. Como parte de las declaraciones trascendentales, se tuvo la participación de 4 expertos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia, quienes habían realizado las autopsias. Sobre esto indicaron que el crimen se desarrolló con extrema violencia. Amiel habría muerto entre las 10 de la noche del martes 12 y las 4 de la mañana del miércoles 13 de febrero de 2019. Su cuerpo estaba cubierto de tierra mojada, lo cual fue consistente con el acto de haberlo enterrado. No presentaba signos de estrangulamiento o lesiones de defensa, siendo esto último bastante esperado por la edad del pequeño. Lo que sí fue evidente fue un severo traumatismo cráneoencefálico, varios tipos de lesiones contusivas, además de tener hematomas y escoriaciones en el cuerpo. Se estimó que la víctima fue tomada por los brazos y golpeado violentamente contra el borde de la piscina, donde fue encontrado el rastro de sangre. No encontraron presencia de sedantes, únicamente de cafeína. La niña Ishel presentaba un daño severo del cráneo sumado a múltiples lesiones por impactos repetitivos y con mucha fuerza que acabaron con quitarle la vida. Los forenses señalaron que no podían determinar con exactitud si uno solo de los padres había cometido ambos crímenes, si cada uno había matado a uno de los niños o si actuaron conjuntamente. Todas las hipótesis resultaban técnicamente posibles. Según el testimonio de los investigadores, Gabriel manifestó que al despertar, María le había dicho que los niños estaban en paz y con Dios. María, por su parte, sostuvo que al levantarse encontró a los pequeños con golpes en la cabeza y que, temiendo ser acusada, decidió enterrarlos. Además, señalaron que, dado que los padres dormían junto a los niños, resultaba poco probable que uno hubiera podido cometer los crímenes sin que el otro lo advirtiera. En cuanto a pruebas materiales, indicaron que se hallaron restos de sangre y barro en una prenda de María, pero nada incriminatorio en la ropa de él. Gabriel declaró durante horas. Se proclamó inocente. Admitió que la noche anterior había fumado 1 o 2 porros y que se quedó dormido. Según su versión, al despertar preguntó por los niños y María le respondió: «No pasa nada, los he matado, he abortado a 2 hijos, pero los puedo hacer renacer». Sostuvo que después María se encerró en la casa para impedirle avisar a alguien y que incluso intentó empujarlo hacia un pozo que había en la parcela. Afirmó que poco antes de la llegada de la Guardia Civil no recordaba lo ocurrido. Negó que practicaran baños purificadores
o que vivieran con miedo a que los niños fueran secuestrados por pederastas. Se definió como un cristiano absoluto. Declaró que había buscado ayuda profesional para María debido a sus declaraciones delirantes, en las que decía escuchar voces que le ordenaban matar a los niños. Respecto a las búsquedas encontradas en su móvil, aseguró que obedecían únicamente a curiosidad. Sin embargo, para la Fiscalía, incurrió en múltiples contradicciones a lo largo de sus declaraciones. María, que evitó estar presente mientras Gabriel testificaba, mantuvo que ella solo enterró los cuerpos. Afirmó que Gabriel intentaba mantenerla alejada de su familia y meterle ideas en la cabeza, diciéndole que tenía el demonio dentro. Relató que esa noche ambos fumaron un porro y que se fue a dormir porque Gabriel debía permanecer despierto para vigilar y evitar que una secta secuestrara a los niños. Dijo que, al despertarse para relevarlo, encontró a los pequeños muertos junto a la piscina y pensó que la secta los había matado. Declaró que, tras enterrarlos, se desvistió porque estaba sucia y mojada, y que huyó porque Gabriel le había propinado numerosas palizas. Acusó a Gabriel de realizar rituales satánicos y de haber maltratado al niño, sacudiéndolo y arrojándolo sobre el sofá o la cama. Relató episodios de violencia física contra ella, incluyendo bofetadas, empujones y una ocasión en la que él la habría puesto contra la pared con un cuchillo, dudando durante unos segundos si apuñalarla o no. Finalmente declaró que durante esos 2 años le había costado aceptar que estaba enferma y que el mundo en el que vivía no era real. Durante las audiencias también declararon la madre de María y varios amigos de la pareja. Muchos coincidieron en que el entorno familiar estaba inmerso en un mundo de rituales, ideas irracionales y comportamientos cada vez más desconectados de la realidad. Aún así, subrayaron que María adoraba a sus hijos y que en un estado mental estable no la consideraban capaz de hacerles daño. Al concluir la fase probatoria, el fiscal fue contundente. Sostuvo que ambos padres habían querido acabar con la vida de sus hijos y que así lo hicieron. Describió a Gabriel como una persona manipuladora, camaleónica, con formación actoral, que le permitía modular su comportamiento según la situación. En cuanto a María, la definió como una mujer enferma y altamente influenciable. Para Gabriel, solicitó una pena de 50 años de prisión. En el caso de María, al considerarla inimputable por padecer esquizofrenia paranoide, pidió su internamiento durante 25 años en un centro psiquiátrico especializado. Además, reclamó una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos. Tras la finalización del juicio, el jurado se retiró a deliberar. Solo necesitaron 2 días para alcanzar una decisión. El jueves 10 de junio de 2021 anunciaron su veredicto. Ambos padres eran culpables. Por unanimidad, determinaron que María causó la muerte de sus hijos sin posibilidad de defensa, aunque reconocieron que, debido a su trastorno mental, no era plenamente consciente de sus actos. En el caso de Gabriel, con un solo voto en contra, concluyeron que también actuó de la misma manera. Asimismo, el jurado consideró que no debían concederse beneficios penitenciarios ni indultos a ninguno de los dos. Para la madre de María y su defensa, el resultado no fue una sorpresa. El abogado de Gabriel anunció que apelaría la decisión. Pocos días después, el 16 de junio de 2021, la Audiencia Provincial de Valencia hizo pública la sentencia definitiva, acogiendo la solicitud de la Fiscalía. Gabriel Carvajal fue condenado a 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, con un límite máximo de cumplimiento efectivo de 40 años. En cuanto a María Gombau, el tribunal decidió absolverla penalmente al considerarla inimputable. Aunque aceptó que participó en la muerte de sus hijos, concluyó que actuó en pleno brote de esquizofrenia paranoide. El juez ordenó su traslado a un centro psiquiátrico especializado para su internamiento y tratamiento durante un período de hasta 50 años. La sentencia también estableció una indemnización total de 600.000 euros a favor de los abuelos maternos y paternos de los menores. En Godella y Rocafort se guardó un minuto de silencio
y se decretaron 3 días de duelo oficial por la muerte de Amiel e Ishel. Tras la tragedia, se realizaron análisis sobre posibles fallas en los sistemas de prevención y protección. Expertos fueron consultados acerca de cómo el consumo de estupefacientes puede favorecer la aparición de brotes psicóticos o desencadenar episodios graves en personas con una psicosis latente. 2 vidas fueron apagadas dentro de su propia casa mientras, a su alrededor, crecía sin freno un mundo paralelo hecho de conspiraciones, misticismo extremo y una desconexión cada vez más profunda con la realidad. Lo que comenzó como ideas excéntricas fue transformándose progresivamente en delirios compartidos, en desorden, en aislamiento y en una ruptura total con cualquier límite racional. En Godella no se trató de un arrebato aislado, sino del resultado de una espiral evidente que fue avanzando ante los ojos de quienes estaban cerca, hasta que ese universo distorsionado terminó imponiéndose sobre la vida de quienes no podían defenderse. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.